¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Bien, vamos a empezar con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre la literatura griega. Vamos a continuar, ¿no? Algunos elementos que dejamos en la clase pasada. Recordemos lo que vimos en la clase pasada. Habíamos señalado sobre la literatura griega. ¿Qué tal, Santos? Buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes, Cielo. Hoy vamos a hablar de otra manifestación literaria muy importante que sería o de otra obra literaria muy importante que sería la Odisea. ¿Qué tal, Aileen? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. ¿Qué tal? Por aquí, Ariana, buenas tardes. Buenas tardes, Limit, buenas tardes. Vamos a iniciar, ¿no? Recuerden que la clase pasada habíamos hablado sobre una epopeya muy importante, la Ilíada. A ver, para recordar un poco, ¿cuál era el tema central de la Ilíada? ¿Qué tal, Brian? Buenas tardes. A ver, ¿cuál era el tema central de la Ilíada? A ver si recuerdan lo que vimos en la clase pasada. A ver, por ahí, ¿alguna idea? Lo que vimos la clase pasada. ¿Recuerdan cuál es el tema central sobre qué trata la Ilíada? A ver, por ahí. Recuerda que se hablaba sobre, sí, el contexto era la guerra de Troya, ¿no? Recuerden, ¿no? El contexto era la guerra de Troya y lo que vimos la clase pasada era la cólera de Aquiles, ¿no? La cólera de Aquiles, ¿no? Recuerda lo que vimos la clase pasada. Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre otra epopeya importante que es la Odisea. La Odisea está dividida en 24 cantos o rapsodias. Esta obra narra los acontecimientos posteriores a la guerra de Troya, ¿no? Ya Troya ha caído, los griegos han logrado su victoria y muchos de los héroes griegos están retornando a su patria, ¿no? En la Odisea se centra entonces sobre la historia de Ulises, o también llamado Odiseo, que va a buscar retornar a su patria Ítaca. Aquí vamos a encontrar un narrador omnisciente, un narrador que lo sabe todo, sabe pasado, el presente y futuro, conoce lo que siente y lo que piensan los personajes. Pero también vamos a encontrar un narrador personaje o un narrador protagonista. El propio Odiseo en algún momento de esta historia va a contar sus aventuras. Además, tenemos que la obra tiene una narración lineal
y en momentos, ¿no?, una narración cíclica. La obra está compuesta en hexámetro y se puede describir hechos sangrientos. Dentro de la obra se puede representar esos hechos sangrientos. Dentro de la Odisea se utiliza con mayor frecuencia los epítetos como también el símil. A ver, recordemos, ¿a qué se llama epíteto? A ver, ¿ustedes recuerdan a qué se llama epíteto? ¿Por ahí? Claro, características, se nombra características, ¿no? Se resaltan cualidades. Exacto, muy bien. ¿Y el símil? ¿Recuerda qué es el símil? Comparación, muy bien. Exacto, cuando se compara un elemento con otro, ¿no? Muy bien, entonces en la Odisea estamos observando que se utiliza con mucha frecuencia tanto el epíteto como el símil, dos figuras literarias representativas. La Odisea pertenece al género épico, especie epopeya, y nos habla sobre el accidentado regreso de Odiseo a Ítaca, perseguido por el dios Poseidón. En la Odisea se presenta la vida como un viaje difícil, cuyos obstáculos se tiene que superar para alcanzar el destino personal. Así que recordemos esos detalles. La vida, ¿por qué se presenta de esa forma? Porque Odiseo recuerda que va a tener que viajar, ¿no?, o hacer un conjunto de viajes, obstáculos, superar para que pueda alcanzar su destino personal, que sería Ítaca, ¿no? Entonces la historia nos está mostrando esta representación de la vida dentro de esta obra. Vamos a mencionar un poco el contexto, vamos a contextualizar esta obra. Recordemos, en la Ilíada habíamos señalado que se había desarrollado una guerra entre griegos y troyanos. En el caso de la Ilíada se hablaba del 10.º año de esta guerra, ¿no?, cuando vamos a ver un enfrentamiento entre Agamenón y Aquiles. Recuerda que Aquiles se retira de la guerra, ¿no? Eso es en la Ilíada, lo que estaba sucediendo en la Ilíada, ¿no? Hay diferentes acontecimientos y al final Patroclo recuerda que va a morir a manos de Héctor. Aquiles va a matar a Héctor y va a arrastrar el cuerpo, ¿no? ¿Recuerdas? Hasta que de pronto se dan los funerales de Héctor, ¿no? Es donde finaliza esa obra, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que de pronto la historia, ¿no?, después de la Ilíada, están los mitos, ¿no?
Después de este acto que Héctor haya muerto y se haya generado los funerales, recuerda que Aquiles va a morir, ¿no?, por una flecha de París, y a su vez el dios Apolo lo lleva y Aquiles muere desangrado. Aquí Odiseo, ¿no?, más adelante de la muerte de Aquiles, va a idear esta noción del caballo de madera, entra el caballo de madera y al fin se acaba la guerra. Ya acabada la guerra, los héroes van a tener que retornar a su patria, ¿no? Muchos de estos héroes van a retornar por la ruta que está emprendiendo Agamenón, otros héroes van a ir por la ruta que están emprendiendo Menelao. Odiseo, rey de Ítaca, que participó en la guerra de Troya, va a ir por la ruta de Menelao. Muy bien, ese va a ser el contexto, ¿no?, de la obra. Como bien sabes, la obra, las epopeyas, siempre inician invocando a la divinidad de la épica, ¿no? Canta, oh diosa, las desdichas de aquel astuto varón que naufragó constantemente por la ira de Poseidón, ¿no? Así empieza entonces la historia. Ahora vamos a hacer el resumen, hemos mencionado un poco el contexto de la historia, ¿ya? Recuerda que Odiseo ha partido a la guerra de Troya cuando tenía a su hijo recién nacido, Telémaco. La guerra ha durado 10 años y Odiseo va a estar naufragando y teniendo algunas aventuras, ¿no?, durante esos 10 años más. Así que Odiseo va a retornar después de 20 años a su patria, ¿no? Entonces la historia nos va a contar esos pasajes. Odiseo, también llamado Ulises. Sí, Odiseo o también llamado Ulises. Odiseo para los griegos, Ulises es llamado así para los romanos, ¿no? Ulises o también llamado Odiseo. Cualquiera de esas dos nombres, ¿ya? Así que empezamos. La obra, ¿cómo empieza? Empieza primero la obra con un concilio de los dioses, ¿no? Después de invocar a la diosa de la épica, hay un concilio en los dioses, o sea, en el Olimpo, ¿no? Los dioses están participando en este concilio, excepto Poseidón, porque Poseidón se ha marchado a Etíope, a un hecatombe, y Zeus está mencionando a todos los dioses, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que de pronto dios Zeus está molesto, ¿no?, y está hablando con los dioses sobre alguna inquietud, ¿no? Los mortales se atreven siempre a culpar a los dioses porque dicen que todos los males nosotros les damos, y son ellos que con sus locuras se atraen infortunios que el destino jamás decretó. Esto está señalando Zeus, ¿no? Que los seres humanos constantemente acusan y culpan a los dioses por todos los males que le están pasando. Sin embargo, Zeus dice que los culpables son ellos mismos, por sus locuras, por sus pasiones, que al final los lleva a cometer diferentes actos. Da un ejemplo, ¿no? Él dice, por ejemplo, lo que le sucedió a Agamenón, a Egisto, ¿no? Con Agamenón. Sucede que de pronto Egisto se le había indicado que no observe a la esposa de Agamenón llamada Clitemnestra, ¿no?, que no estaba destinado para él. Sin embargo, cuando Agamenón se va a la guerra, Egisto sucumbe ante sus pasiones y empieza a enamorar a Clitemnestra. Se vuelve su amante. Y por ello, cuando Agamenón retorna después de la guerra de Troya, Clitemnestra mata a su esposo coludido con su amante Egisto. ¿Qué acontece eso? Que sucede un infortunio para el destino de Egisto, porque el hijo de Agamenón retornará a la patria y matará a los asesinos de su padre, o sea, matará a Egisto y a Clitemnestra. Entonces, el destino de Egisto empezó a ¿qué? A generarse desde otra perspectiva, ¿no? Pero ¿quién fue el culpable de todo esto? El propio Egisto. Eso lo está señalando entonces
el dios Zeus, ¿no? Y todos los dioses aceptan, ¿no? Y dicen, sí, es verdad, dios Zeus, que los mortales son culpables de todo lo que les ocurre. Pero en esa reunión aparece la diosa Atenea, ¿no? Ha escuchado a Zeus y Atenea le dice, padre, es verdad lo que indicas, pero también tengo que informarte algo, le dice, ¿no? ¿Es que acaso no recuerdas a Odiseo? A ti, olímpico Zeus, ¿nada acaso conmueve tu pecho? Las ofrendas que te hizo Odiseo en los campos de Troya no te han sido gratas. ¿Por qué entonces, oh Zeus, contra él de esta forma te iraste? Y Zeus le dice, hija mía, no me he olvidado de Odiseo, el más insigne de todos, el que me ha realizado grandes ofrendas, más ofrendas que otros mortales. Por supuesto que no, no me he olvidado de él, y sabemos muy bien que él está retenido en Ogygia. Atenea le dice, sí, contra su voluntad, ya que por la ira de un dios, o sea, Poseidón, él no puede retornar a su patria. Y es menester hablar sobre esto. Y es tiempo que Odiseo retorne, padre, ¿no? Atenea le está diciendo entonces que no solamente los mortales son culpables de lo que les ocurra, sino también los dioses pueden causar algunos males, ¿no? En el destino de los mortales. Zeus entiende eso, se da cuenta de lo que le está diciendo Atenea, y por tanto Zeus le dice a los demás, a partir de este momento hay que votar si ya es necesario que Odiseo retorne a su patria Ítaca. Los dioses aceptan y dicen, sí, ya es mucho tiempo que Odiseo está castigado, es necesario su retorno, ¿no? Y por tanto, todos han votado. Recuerda que no está Poseidón en esta reunión. Zeus dice, por más que no esté Poseidón, igual va a tener que acatar la voluntad de todos nosotros. Además, he decretado que a partir de ese momento Odiseo sea libre. Y por ello, Zeus manda a Hermes y le dice, Hermes, ve a Ogygia, al lugar donde está retenido Odiseo, y dile a la ninfa Calipso que Zeus ha decidido liberarlo. Y tú, Atenea, hija mía, busca la forma que Odiseo retorne a Ítaca sin ningún obstáculo. Así que Atenea irá a Ítaca y Hermes se irá a Ogygia, ¿no? Ese es el concilio de los dioses. Por tanto, Zeus ha decretado que Odiseo retorne a su patria. Así que vamos a ese punto, ¿no? Atenea ha llegado a Ítaca y Atenea se ha vestido como mortal. ¿Y qué sucede? Sucede que de pronto Atenea se va a vestir como Mentes, ¿no? Un comerciante. Y se da cuenta de algo, ¿no? Ahí está Telémaco, ¿no? Así que Atenea ido con la intención de saber qué está sucediendo en Ítaca, ¿no? Se encuentra con Telémaco, conversa, ¿no? Telémaco está un poco triste porque recuerda que no conoce a su padre solamente a través de historias. Además, en Ítaca hay pretendientes que están destruyendo prácticamente todo lo que había logrado Odiseo. Por ello, Atenea le dice a Telémaco, ¿qué pasa, no? Recuerda que Atenea se ha vestido como un comerciante, Mentes. Y Telémaco le empieza a contar, ¿no? Que los pretendientes están destruyendo prácticamente todo lo que ha dejado su padre, ¿no? Y en medio de todo esto, Atenea le dice, pero Telémaco, tú eres el hijo de Odiseo, eres el príncipe de Ítaca, el futuro rey de esta ciudad. ¿Por qué de pronto no vas, te enfrentas a los pretendientes? Tú tienes el poder para expulsarlos. ¿Acaso no has escuchado la historia de Orestes? Orestes, cuando se dio cuenta que su padre había sido asesinado, ¿qué hizo?
retornó a su patria y logró matar, ¿no?, a los culpables, reorganizó el poder una vez más. Eso puedes hacer, me dice, ¿no? Así que Atenea está infundiendo valor a Odiseo, ¿no? Y por tanto, Telémaco asiste, ¿no? Asiente y dice, sí, tienes razón, Mentes, y hace una asamblea, ¿no? La asamblea con los pretendientes, con los citacenses, y empieza a decir su punto de vista, ¿no? Indicando que los pretendientes han cometido estos actos, ¿no?, y deben ser expulsados. Pero los pretendientes deciden indicarle algo a Telémaco, ¿no? Le dicen, Telémaco, cuando nosotros llegamos, hemos traído ofrendas, nos hemos quedado aquí con la intención de esperar el momento para que su madre nos indique, ¿no?, quién de nosotros iba a ser el nuevo rey. Ella nos había prometido, ¿no?, que después de realizar este telar para su suegro, ¿no?, en honor a su esposo, Odiseo, iba a conseguir o a indicar quién iba a ser el nuevo rey de Ítaca. Sin embargo, así nos estuvo paseando durante 3 años. En la mañana tejía, en la noche destejía, hasta que nosotros logramos descubrirla. Y por eso que estamos aquí, furiosos, esperando que Penélope al fin diga quién es el nuevo rey de Ítaca, y no nos iremos sin eso, dice, ¿no? Sigue mencionando Telémaco que eso no es posible, que su padre está vivo, ¿no? Y por tanto necesita una embarcación para buscarlo. Se burlan de Telémaco, al final la reunión fracasa y Telémaco no tiene lo que necesitaba, ¿no? Así que Atenea ahora se va a vestir de mentor, ¿no? Y va a ir donde Telémaco y le va a decir, Telémaco, ya tenemos una embarcación. Vamos y no le digas a nadie que estamos yendo. Así que Telémaco acepta y con Mentor, que recuerda que es Atenea, van en busca de su padre. Telémaco y Mentor dicen, vamos a la tierra de Pilos, porque ahí está el rey Néstor, aquel que participó en la guerra de Troya. Así que viajan al reino de Pilos, se encuentra con el rey Néstor. Telémaco ve al rey, el rey se sorprende porque tiene mucha similitud con Odiseo, se da cuenta por tanto que es el hijo de Odiseo, le dice a Telémaco algunas hazañas que su padre había realizado en la guerra. Telémaco se siente feliz al escuchar esto y le pregunta, ¿no? ¿Sabe alguna noticia sobre mi padre? Y Néstor, triste, le dice no, ¿no? Si has venido para eso, Telémaco, me disculpo por no poder decirte alguna noticia de tu padre, pero te recomiendo, Telémaco, y ojalá pueda ser algo valioso, que viajes a Esparta, porque cuando nosotros partimos a nuestra patria, Agamenón fue por un extremo, ¿no?, de la ciudad de Troya y Menelao por otro extremo. Muchos guerreros siguieron a Agamenón y otros tanto a Menelao. Odiseo fue por la ruta que tomó Menelao. Capaz Menelao pueda saber. Así que ahora Telémaco va a viajar a Esparta, a encontrarse con Menelao, ¿no? Cuando viaja a Esparta, Menelao sabe que ha llegado un príncipe, ¿no?, porque el hijo de Néstor ahora acompaña a Telémaco. Aquí Mentor ya se marcha, o sea, Atenea desaparece, ¿no? Por eso que Telémaco se da cuenta que ha sido
llevado por un dios, ¿no? No sabe por qué dios o diosa, pero sabe que de pronto una divinidad le está ayudando. Así que han llegado a Esparta, ¿no? En Esparta, Menelao saluda al hijo de Néstor, observa a Telémaco, todavía no lo puede reconocer, y en ese instante aparece Helena. Helena, cuando ve a Telémaco, le dice a Menelao, es el hijo de Odiseo. ¿No te das cuenta? Tiene el rostro, los ojos de su padre. Menelao le pregunta, ¿eres hijo de Odiseo? ¿No? Y Telémaco le dice que sí. Así que Menelao se maravilla, se sorprende al tener al hijo de Odiseo, ¿no? Y empieza Helena a contar algún pasaje de la guerra de Troya, ¿no? De las hazañas de Odiseo. Menelao también cuenta, ¿no? Algunos pasajes o algunas hazañas de Odiseo. Pero mientras está realizando esto, Helena llora al recordar ese suceso, Menelao también, porque han muerto muchas personas que conocían, ¿no? Telémaco llora también porque está recordando o de pronto está imaginando, ¿no? A su padre a través de estas historias que están mostrando. ¿Qué sucede? Sucede que de pronto Telémaco le dice, ¿no? A Menelao, quisiera saber si usted conoce el paradero de mi padre, ¿no? Le dice eso, ¿no? Menelao le dice a Telémaco que cuando partió se logró llegar a un lugar, ¿no? Varado, ¿no? Casi agonizando. Estuvo ahí durante días hasta que una ninfa le dijo, si quieres marcharte de este lugar, tienes que atrapar a Proteo, una divinidad que se transforma en diferentes seres. Cuando lo atrapes, y por más que esta divinidad se transforme, ha de cansarse y en ese instante te preguntará. Tú tendrás que preguntar lo que quieras, él va a poder responderte. Así que eso hace Menelao, ¿no? Eso le está contando a Telémaco, ¿no? Entonces atrapé a Proteo y de pronto, luego de atraparlo, ¿no? Y que él se convirtió en diferentes seres, estaba sujetándolo hasta que él ya no pudo más y le pregunté, ¿cómo salir de esta isla? Él me respondió, pero también le pregunté sobre el destino de Ajax. Me dijo que había muerto en el mar. Le pregunté sobre el destino de mi hermano Agamenón. Me dijo que llegó a su palacio, pero fue asesinado por su esposa. Y pregunté también sobre el destino de tu padre, ¿no? ¿Dónde estaba? Y él me respondió que de pronto estaba encerrado o atrapado en la isla de Ojigia por la ninfa Calipso. Solamente eso pude saber de tu padre, le dice, ¿no? Y si de pronto tu padre está hasta este momento luchando, batallando, no te preocupes, le dice, ¿no? Telémaco. Así que de pronto Telémaco al escuchar estas palabras ya tiene, ¿no? Un indicio de dónde podría estar su padre. Menelao le dice a Telémaco que por favor se quede unos días para celebrar su llegada. Telémaco hace eso, ¿no? ¿Qué sucede después? Telémaco parte entonces a Ítaca, ¿no? Mientras Telémaco está retornando a Ítaca, ¿no? Está saliendo de Esparta, recuerda que Atenea se ha marchado en busca de Odiseo. ¿Dónde está Odiseo? Odiseo está en Ojigia. ¿Y quién está yendo a Ojigia? El mensajero de los dioses, Hermes. Y recuerda que Hermes ha llegado a Ojigia y le ha dicho lo que Zeus ha informado, ¿no? Que a partir de ese momento Odiseo sea libre. Por eso que le dice a la ninfa Calipso,
libera a Odiseo. La ninfa Calipso no quiere, ¿no? Pero como es el mandato del dios Zeus, tiene que aceptar. Así que al final, la ninfa Calipso le dice a Odiseo que por un extremo va a encontrar, un extremo de esta isla, va a encontrar algunas maderas, ¿no? Para que pueda hacer su embarcación. Odiseo no puede creerlo, al fin va a salir de Ogygia, ¿no? Estaba retenido ahí durante 7 años. Así que Odiseo decide, por tanto, ¿no? Hacer eso. Agarra esas maderas, empieza a lograr hacer una embarcación rudimentaria y sale al fin de Ogygia, feliz y contento porque cree que ya va a poder llegar a Ítaca después de tantos años. Así que cuando Odiseo está, ¿no? Poseidón se entera, se da cuenta, como el reino es el mar, Poseidón se entera que Odiseo está partiendo de Ogygia, está en su reino, así que Poseidón se molesta y decide realizar olas intempestivas para destruir la embarcación, para que Odiseo sufra, ¿no? Estas olas van a romper la embarcación rudimentaria de Odiseo, es ahí donde aparece Atenea, ¿no? Observa que Odiseo está en peligro, las ninfas van a ayudar a Odiseo para que Odiseo no pueda morir ahogado. A pesar de ello, Poseidón sigue lanzando olas y olas intempestivas para que Odiseo pueda morir. ¿Qué sucede? Sucede que de pronto Odiseo observa a lo lejos las orillas del reino de Feacia. Atenea le dice a Odiseo con todas tus fuerzas, ve a esas orillas antes que Poseidón traiga una ola muy fuerte y te arrastre hasta tocar estas rocas, le dice, ¿no? Así que Odiseo hace eso y de pronto Odiseo con todas sus fuerzas al fin logra llegar a Feacia. Está en las orillas de Feacia, ya no tiene fuerza y cae rendido. En ese momento Atenea va en el palacio y la princesa llamada Nausicaa queda dormida y en medio del sueño Atenea le dice para que vaya a purificar sus prendas. Nausicaa se despierta, va donde el rey Alcino, rey de Feacia, ¿no? Y le dice al rey Alcino para que, a su padre le dice, ¿no? Para que pueda salir. Así que el rey Alcino le dice, está bien, pero vas a ir con tu séquito. Así que Nausicaa va y estando, ¿no? En las orillas de Feacia encuentra un cuerpo tirado, ¿no? Ese cuerpo es de Odiseo. Así que ayudan a este forastero que ha llegado. Nausicaa le dice para que lo bañen, ¿no? Le pongan una prenda y puedan alimentarlo. Así que eso es lo que van a hacer. Cuando Odiseo logra despertarse y verse ya mejor, decide por tanto ir ante el rey, ¿no? Para agradecerle, ¿no? Ante ello, el rey observa al forastero y le pregunta, ¿no? ¿De dónde provienes? ¿Cómo así has llegado a este lugar sin una embarcación? De seguro alguna divinidad te ha ayudado. Es evidente, porque si no, no estuvieses aquí. Y si es así, si los dioses te están ayudando, recibe por tanto una buena hospitalización acá, le dice, ¿no? Quédate, ¿no? Pero dime quién eres, te voy a dar mi hospitalidad, le dice, ¿no? Odiseo le dice al rey Alcino, le agradece, pero le dice que es mejor no indicar su nombre, ya que puede estar maldito por los dioses, ¿no? Sin embargo, el rey Alcino dice a Odiseo que será su huésped honorable y en honor a él, en honor a un forastero que ha llegado de tierras extrañas, ¿no? Le rendirán homenaje.
algunos juegos, banquetes en su honor. Y se realizan, ¿no?, grandes juegos en honor a este forastero. En medio de todo ello, el rey Alcino manda llamar a Demódoco. Demódoco es un aedo. Recuerda que un aedo cantaba en los grandes festines, ¿no? Y le dice a Demódoco, Demódoco, deleítanos, cántanos algo. Y Demódoco canta algún pasaje de la guerra de Troya, ¿no? Todos los que estaban en Feacia conocían la historia ya. Ya se había vuelto una leyenda, ¿no? Incluso la historia sobre Odiseo, ¿no? Odiseo y el caballo de madera, ¿no? Y otras grandes hazañas. Así que Odiseo escucha, ¿no?, un pasaje de la guerra de Troya y tiene mucha tristeza. Le preguntan, ¿no? ¿Qué pasa, no? Y Odiseo no dice nada, ¿no? Más adelante, Demódoco va a cantar sobre las infidelidades de Afrodita con Ares. Le fue infiel a su esposo Hefestos, ¿no? Y todos empiezan a reír. Hay más juegos, ¿no?, en honor a este forastero. Y de pronto Odiseo le dice a Demódoco, veo que eres un gran aedo. Por favor, Demódoco, relátanos los finales de Troya. Y entonces Demódoco canta este pasaje sobre la guerra de Troya, ¿no?, sobre el caballo, ¿no? ¿Ya? Y Odiseo, al escuchar algunos pasajes, ¿no?, empieza a llorar, pero a secarse sus lágrimas sin que el rey Alcino se percate. Sin embargo, el rey se ha percatado, le dice a Demódoco que calle y le pregunta una vez más, ¿quién eres? Aquí Odiseo ya no puede ocultarlo, así que decide indicar quién es. Odiseo de Ítaca. Todos se sorprenden, se maravillan porque conocen a Odiseo por historias. El rey incluso le dice a Odiseo, quédate en mi reino, cásate con mi hija. Pero Odiseo le dice que no puede. Él tiene que partir a Ítaca a encontrarse con su esposa y su hijo Telémaco. Así que el rey Alcino le dice, pues bien, Odiseo, mañana tendrás tu embarcación. Mañana tendrás tu embarcación, Odiseo. Pero antes de eso, cuéntanos, relátanos, Odiseo, cuéntanos tus aventuras. Y entonces aquí, la narración que era lineal va a volverse cíclica y el narrador omnisciente, un narrador personaje, ¿no? Así que vamos a ver ahora las aventuras de Odiseo, ¿no? ¿Qué aventuras va a tener Odiseo contándole al rey Alcino? A ver, ¿qué sucede entonces con las aventuras de Odiseo? Odiseo le dice, ¿no? Después de la guerra de Troya, muchos tuvimos que partir a nuestra patria. Junto con los citacenses sobrevivientes nos fuimos, pasamos por la tierra de los Sícones. Pensábamos que este pueblo que había enfrentado a los griegos y que había muerto gran parte de su flota, ya que de pronto eran aliados de los troyanos, íbamos a llegar a esa tierra, íbamos a saquear, iba a ser tan fácil. Así que cuando llegamos, vimos muy pocas personas, logramos obtener comida, bebida, ¿no?, y empezamos a quedarnos ahí hasta que de pronto se oculte la luz del día, ¿no? Pero eso fue un error, porque los sobrevivientes sícones, al darse cuenta que una embarcación de guerra había llegado, muchos se escondieron, solamente quedaron algunos y esperaron el momento para que puedan atacar. Por eso que en medio de la oscuridad empezaron a atacar a los itacenses y Odiseo tiene que gritar desesperadamente retirada y olvidarse de muchas cosas, ¿no?, que habían quedado, ¿no?, comidas y todo lo demás. Se retiran, ¿no? Muchos han muerto y los sobrevivientes llegan a la tierra de los lotófagos con hambre, ¿no? Por eso que cuando llegan a este lugar, las personas que
vivía en este lugar le entregan la flor de loto. Algunos comen la flor de loto y pierden la memoria. Odiseo dice, vámonos, no podemos estar aquí. Luego de ello, llegan a la tierra de los cíclopes. Odiseo no sabía todavía qué isla es, así que Odiseo y los demás investigan. Algunos se quedan en la embarcación, ¿no? Y al investigar se dan cuenta que hay una cueva, entran a esta cueva porque hay comida, ¿no? Y un instante de estar guardando esta comida en los sacos, ellos habían llevado también un saco, un pequeño saco de vino. Aparece un gigante de un solo ojo con sus ovejas. Este gigante cierra esta cueva con una roca y al voltear ve a Odiseo y los tripulantes, así que el personaje llamado Polifemo agarra a uno de ellos y lo mata, ¿no? Odiseo le dice, pero ¿por qué estás haciendo? ¿Dónde está tu sentido de hospitalidad? Pero Polifemo le dice, ¿no? Que eso no es parte de él no es un ser humano, ¿no? Así que Polifemo en ese instante quiere matar a los demás, ¿no? Incluso a Odiseo. Pero Odiseo le entrega este saco de vino y le dice, aquí vamos a entregarte algo, ¿no? Para que puedas beber. Polifemo tiene curiosidad, así que bebe, le gusta y por tanto Polifemo empieza a emborracharse. Polifemo le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿No? A Odiseo, ¿no? Y Odiseo le dice, me llamo Nadie, así me llaman. Así que Polifemo antes de dormir le dice, pues bien nadie, mañana he de devorar a todos tus amigos. Cae rendido. Odiseo en ese momento está pensándolo, ¿no? Dice, ¿qué hacer? Matar a Polifemo, pero si matamos a Polifemo no podremos liberarnos de esta cueva porque hay una gran roca, no tenemos la fuerza exacta para poder salvarnos. Tenemos que utilizar la fuerza de Polifemo, ¿no? Así que de pronto deciden cegarlo. Hacen una estaca y cuando Odiseo con esa estaca logra herir el único ojo que tiene Polifemo, lo ciega, Polifemo grita desesperadamente y a lo lejos se escucha el sonido de otros cíclopes, porque era una tierra de cíclopes, ¿no? En cada cueva había un cíclope. Entonces Polifemo grita, ¿no? Hermanos, hermanos, me han herido, ayuden, hermanos. Y entonces sus hermanos se despiertan, ¿no? Despiertan y le preguntan a Polifemo, ¿qué ha pasado, Polifemo? ¿Quién ha sido? Y Polifemo le responde, nadie, nadie ha sido, hermanos. Y cuando eso escuchan sus hermanos, le dicen, pues bien, si nadie ha sido, Polifemo, nadie te ha herido. Exacto, hermanos, nadie me ha herido, por favor, vengan. Pero nadie te ha herido, Polifemo, vete a dormir, seguro has tenido una pesadilla, ¿no? Y Polifemo no entiende qué está pasando, pero luego se da cuenta que ha sido burlado por esa persona, ¿no? Así que Polifemo molesto se levanta, ¿no? Sabe que quieren salir de esta cueva, así que Polifemo logra abrir la cueva y se pone en medio, ¿no? Para que nadie salga y así atraparlo, ¿no? Pero recuerda que Polifemo tenía ovejitas, así que cuando una persona quiso salir, Polifemo sintió que alguien estaba muy cerca, agarró, ¿no? Parte de su brazo, lo movió, agarró a la persona y lo mató. Pero cuando empezó a sentir que alguien está pasando, agarró esa cosa que está pasando, pero se da cuenta que es una oveja, ¿no? Por la lana, y lo deja pasar. Así que Odiseo y los demás van a lograr salir de este lugar debajo de las ovejas, ¿no? Así logran liberarse. Polifemo
desesperado, gritando, ¿no? Pero Odiseo y los demás han bajado y han logrado llegar a la embarcación y de pronto en la embarcación están partiendo, ¿no? A lo lejos Odiseo le dice a Polifemo, ¿no? Cuando alguien te pregunte por qué está cegado, dile que ha sido Odiseo de Ítaca. Dile a todo el mundo que Odiseo de Ítaca te ha derrotado, ¿no? Aquí te das cuenta que Odiseo comete un acto, ¿no? Para la literatura griega eso se llama ibris. La ibris es la soberbia y los dioses odian la ibris de los mortales, ¿ya? Así que Odiseo ha cometido soberbia, ¿no? Y Polifemo al escuchar esa palabra, que ha sido Odiseo quien lo ha vencido, Polifemo le grita, ¿no? A Odiseo, ya antes me habían indicado que un tal Odiseo iba a cegarme, pero no creí que fuese un diminuto ser. Así que Polifemo sabía cuál era su destino, ¿no? Sabía Polifemo que un tal Odiseo lo iba a cegar. Por eso que en ese instante, cuando Polifemo le pregunta cuál es tu nombre y si Odiseo hubiese dicho me llamo Odiseo, automáticamente Polifemo hubiese recordado lo que le dijo esta persona o este ser y lo atrapaba y lo mataba, ¿no? Así que Polifemo está molesto, Odiseo se ha marchado y Polifemo manda llamar a su padre. ¿Quién es su padre? El dios Poseidón, ¿no? Entonces le dice a Poseidón, a su padre, quién lo ha herido y por eso que Poseidón odia a Odiseo por herir a su hijo. Odiseo y los demás naufragan por la ira de Poseidón hasta que de pronto llegan a la tierra de Eolo. Odiseo se va a entrevistar con Eolo y le dice Eolo, ¿no? Voy a ayudarte, Odiseo. Voy a entregarte los vientos desfavorables y estarás con los vientos favorables para que tu embarcación pueda llegar a Ítaca. Cuando estés en las orillas, cuando estés en tierra firme, es ahí donde vas a lograr desatar esto que te voy a entregar y vas a poder al fin estar con tu familia. No lo desates estando en el mar, sino en tierra firme. Recuerda muy bien esto, Odiseo le dice, ¿no? Odiseo le dice, está bien, gracias, ¿no? Se retira, va a la embarcación, los tripulantes le dicen, ¿qué ha pasado? ¿No? Y Odiseo le dice, no se preocupen, vamos a llegar a Ítaca, ¿no? Nos han dado ya la coordenada, dice, ¿no? Y entonces avanzan, ¿no? Pasan unos días y sucede que de pronto Odiseo a lo lejos observa, no ha dormido Odiseo, ¿no? Observa que a lo lejos hay unas tierras que se parecen mucho a Ítaca. Va acercándose y poco a poco está observando y se da cuenta que es Ítaca. Todos están contentos, ¿no? Todos los tripulantes, Odiseo también, observan ya Ítaca. Y en ese momento, Odiseo ya no puede resistir y queda dormido, anhelando despertar en Ítaca. ¿Qué sucede? Sucede que de pronto, como los tripulantes están observando Ítaca y han visto también que Odiseo se ha quedado dormido, deciden, por tanto, ¿no? Investigar, saber qué es lo que Odiseo está resguardando, ¿no? Y dicen, vamos a abrirlo antes que lleguemos a tierra, ¿no? Para ver qué tiene, ¿no? Así que los tripulantes están acercándose, acercándose, logran sacar de las manos de Odiseo y en ese instante empiezan a abrir poco a poco, ¿no? Ese recipiente que estaba, recuerda, guardado los vientos desfavorables y estaban en el mar. Está muy cerca Ítaca.
Así que lo desatan y al desatar, los vientos desfavorables empiezan a salir, empiezan a volar la embarcación, todos ellos. Odiseo despierta por los gritos, observa a Ítaca llorando, ¿no? Cómo de pronto Ítaca se está alejando más y más y más de su mirada, de su vista, en el horizonte hasta desaparecer. Naufragan en otras tierras, lejos de Ítaca, y llegan a la tierra de los Lestrigones, una tierra de antropófagos, gigantes que comen carne humana, así que deciden huir desesperadamente, ¿no? Huyen y luego llegan a la tierra de Circe, la hechicera. Así que Odiseo está molesto con todos los tripulantes, ¿no? Furioso, ¿no? Así que Odiseo dice, ustedes ahora sí, busquen comida, ¿no? Y además ellos también se sienten mal, le dicen, ¿sabes qué, Odiseo? Tranquilo, ¿no? Rey, quédese, quédese, ¿no? Le dice, ¿no? Y entonces se retiran, ¿no? A buscar comida, algo, ¿no? Y saber qué está sucediendo ahí, ¿no? No retornan, los otros se van, no retornan. Así que Odiseo dice, ¿qué pasa, no? Se van y no retornan. Así que Odiseo está buscando, ¿no? ¿Qué sucede? Y en ese instante, el mensajero de los dioses Hermes ayuda a Odiseo, ¿no? Le dice a Odiseo, mira, vas a encontrarte con una hechicera, así que bebe esto para que no tenga efecto lo que la hechicera va a indicarte. Haz todos los pasos que la hechicera va a darte, ¿no? Vas a beber, la hechicera va a esperar unos minutos, unos segundos para que tú te transformes y en ese instante, cuando ella sienta que ya es el momento que tú vas a transformarte, tú saca tu daga, ¿no? Y trata de llevar la daga en la yugular y dile, ¿no? Exígele a Circe para que libere a todos tus hermanos, ¿no? Y luego ella te invitará a su recámara, tú irás con ella, ¿no? Y ella luego, poco a poco, se irá dando cuenta que tú, ¿no? Sigues pensando en tu mujer, en tu hijo, en tu familia y al final desistirá, ¿no? Así que todo eso le está diciendo, así que Odiseo hace, ¿no? Lo que le pide Hermes, ¿no? Toma entonces, va, se acerca donde está Circe, Circe le empieza a coquetear y le empieza a decir a Odiseo que beba esto, así que Odiseo logra beber, ¿no? Una pócima, ¿no? Y entonces Circe espera unos minutos, ¿no? Para que el efecto se dé y cuando ya supuestamente se iba a dar el efecto, Odiseo saca su espada, ¿no? Y le pone en la yugular, le dice, libera a todos mis hermanos. Circe se sorprende y le dice, ¿quién eres? ¿De dónde provienes? ¿Quiénes son tus padres? ¿Cómo así has logrado, ¿no? Contener todo esto. ¿Qué pasa? Le dice, ¿no? Y dice, está bien, voy a liberar a tus hermanos, le dice, ¿no? Odiseo se quita entonces la espada y en ese instante Circe le invita a Odiseo para que pueda entrar junto con él a su recámara. Odiseo se marcha con Circe, pero ¿qué sucede? Sucede que Odiseo recuerda que sigue pensando en su esposa y en su hijo, así que por más que está con Circe, siempre está pensativo, siempre está meditabundo, siempre está mirando en el horizonte, ¿no? Circe observa a cada instante que Odiseo sigue mirando y mirando el horizonte y mirando el horizonte. Prácticamente es como si no estuviese ella ahí. Así que Circe molesta, ¿no? Un cierto incómoda, le dice a Odiseo, ¿quieres partir? ¿Quieres irte a tu patria? Pues bien, vete, le dice, ¿no? Pero antes de eso, Odiseo, quiero que viajes a un lugar. Te recomiendo que hagas esto, Odiseo. Viaja al inframundo, ve por Cimeria, encuéntrate con el adivino Tiresias. Él te va a profetizar si llegarás o no sano a salvo, ¿no? Entonces Odiseo hace eso, va al inframundo, al Hades, pasa por Cimeria, llega al inframundo, se entrevista con Tiresias, el adivino ciego, y Tiresias le dice que va a llegar a Ítaca, pero va a tener que pasar por diferentes obstáculos y va a tener que ver morir a muchos hombres, ¿no? No solamente eso le dice, sino que cuando llegues a Ítaca vas a tener que enfrentar otros obstáculos más, le dice, ¿no? Luego de ello, Odiseo se retira,
¿no? Como está en el inframundo, va a reencontrarse con muchos caídos de la guerra de Troya. Se encuentra con Aquiles. Aquiles le dice algunas palabras. Por ejemplo, Aquiles le dice cómo quisiera estar vivo, aunque sea siendo pastor, que estar en este lugar como si fuese un rey, rey de los muertos, ¿no? Y de pronto se encuentra también con Ajax. Ajax está molesto con Odiseo, así que se voltea, ¿no? Ajax molesto, furioso y se marcha, ¿no? Observa también a Héctor, a todos los caídos de la guerra de Troya. Y en medio de todo esto observa a Agamenón. Va corriendo Agamenón y le dice, ¿no? A Odiseo, Odiseo, por favor, salva a mi hijo. ¿Sabes noticias de mi hijo? ¿Qué le ha pasado? ¿No? Porque recuerda que Agamenón fue asesinado por su esposa Clitemnestra y por su amante Egisto, ¿no? Pero Odiseo le dice, no sé nada sobre tu hijo, le dice, ¿no? No confíes en tu esposa, le dice, yo confié mucho en mi mujer, mira cómo estoy aquí, le dice, ¿no? Así que de pronto Odiseo se marcha y cuando ya está saliendo del inframundo se encuentra con su madre, Anticlea. Odiseo ve a su madre y llora. Anticlea mira a Odiseo, baja la cabeza. Odiseo le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué estás aquí? Le dice, ¿no? Sucede que Anticlea, la madre de Odiseo, estaba esperando y esperando a su hijo año tras año. Recuerda que 10 años de la guerra de Troya, más otros años más, y ya no pudo más Anticlea, ¿no? La cuestión es que se suicidó, ¿no? Así que, ¿qué sucede? Sucede que Odiseo le dice, pero ¿por qué de pronto no me has esperado, ¿no? Y Antícles le dice, no he podido soportar tu ausencia, hijo mío. Y le dice qué es lo que está pasando en Ítaca, ¿no? Los pretendientes que quieren matar a Telémaco y que quieren acabar con su patria. Todo eso escucha de su madre y Odiseo retorna a donde Circe y le dice a los itacenses, ¿no? Vámonos, tenemos que ir a Ítaca porque está sufriendo, ¿no? Así que Circe le dice a Odiseo, antes de partir, haz esto, Odiseo. Vas a pasar por las sirenas. Cuando pases por las sirenas, tápate los oídos con cera, porque el canto de las sirenas convierte a todo aquel que lo escuche en loco, ¿no? Cuando pasan por las sirenas, Odiseo le dice a los demás, tápense, ¿no? Los oídos con cera. Pero Odiseo es amarrado. Odiseo dice, amárrenme. Pero no le tapan los oídos con cera, porque Odiseo dice, yo voy a escuchar el canto de las sirenas, ¿no? Quiere saber cómo se siente eso. Así que mientras está pasando la embarcación, Odiseo escucha, ¿no? El canto de las sirenas y se vuelve loco, ¿no? Odiseo enloquece, quiere salir, insulta, pero la embarcación sigue avanzando. Como está bien amarrado, Odiseo no puede ir, ¿no? Al lugar donde están las sirenas. Y el hechizo se rompe, ¿no? Se libera Odiseo, recobra la razón. Van a pasar por el Sila y Caribdis. Y Circe le había dicho, cuando pases por el Sila y Caribdis, Odiseo, trata de alejarte del torbellino, ¿no? De los torbellinos de mar. Y las hidras van a matar, ¿no? Las hidras marinas, ¿no? Las que están aquí, van a matar a muchos de los tripulantes. Los sobrevivientes van a llegar a la tierra de Helio, la tierra del dios Sol. Y Circe le había dicho a Odiseo, Odiseo, cuando llegues a la tierra de Helios, ten cuidado, no comas el ganado de los dioses, ¿no? Así que llega a la tierra de Helios. Como su embarcación ha naufragado aquí y hay tempestad, no pueden salir. Pasan días, la tempestad todavía sigue, más días, ¿no? La tempestad aún está, ya no tienen alimentos, ¿no? Odiseo dice, tranquilos, vamos a esperar un día más, ¿no? Y vamos a partir. Pero sigue la tempestad, ¿no? En ese momento Odiseo ya no tiene fuerzas, ¿no? Y desea descansar para que el hambre, ¿no? No siga recorriendo en su mente. Así que, ¿qué sucede? Sucede que de pronto Odiseo descansa. Y tú sabes ya qué pasa cuando Odiseo duerme, ¿no? Cuando Odiseo duerme, los tripulantes no le hacen caso, ¿no? A Odiseo. Así que Odiseo duerme. Y los tripulantes que están tan hambrientos y ven ovejas, ganado, pero recuerda, es el ganado de los dioses, ¿no? Se preguntan, ¿qué pasaría si comemos aunque sea uno? No creo que los dioses se enteren, ¿no? Tantos ganados que tenga, no creo que uno que de pronto comamos pueda enterarse.
Así que hacen eso, atrapan a uno, lo cortan, ¿no? Van a comerse, hacen una pequeña fogata, ¿no? Ponen ahí la carne, el fuego, el olor. Odiseo despierta, ve que los tripulantes, ¿no? Están comiendo. Odiseo grita a los tripulantes y le dicen, ¿qué han hecho? ¿Por qué hacen esto? Dejen todo, vámonos. Si los dioses se enteran, vamos a perecer. ¿No se dan cuenta? Y entonces todos van a la embarcación, sale la embarcación a pesar de la tempestad, con la intención de que los dioses no se enteren. Pero ya Zeus se había enterado, el dios Helios también, porque el dios Helios se había quejado ante Zeus, y Zeus, molesto por lo que han hecho los mortales, lanzan rayos, destruye la embarcación, mata a todos los tripulantes, y el único sobreviviente es aquel que no ha comido el ganado de los dioses, o sea, Odiseo. Sobrevive Odiseo. Y llega Odiseo a la tierra de Ogygia, donde está la ninfa Calipso. Así que la ninfa Calipso le dice a Odiseo para que pueda quedarse y ser joven por la eternidad, ¿no? Odiseo no puede partir de Ogygia porque se da cuenta que no encuentra ninguna embarcación, ninguna madera, nada, ¿no? Por eso que está aquí, junto a la ninfa Calipso. Hasta que recuerda, la ninfa le dice a Odiseo, márchate, le dice, aquí vas a encontrar madera, y Odiseo hace su embarcación, va y de pronto Poseidón recuerda que hace toda la tempestad y los dioses le ayudan, la diosa Atenea, la ninfa, hasta que llegan a Feacia, ¿no? Todo eso le está contando a quién? Al rey Alcino. Y el rey Alcino y todo el reino está maravillado por la historia de Odiseo, ¿no? Y así llegué a su tierra, naufragué, y gracias a su hija Nausica pude al fin liberarme de la muerte, dice, ¿no? Todo eso le ha dicho, así que el rey maravillado le dice a Odiseo, no te preocupes, descansa, que mañana tendrás tu embarcación. Y eso es lo que tiene Odiseo, su embarcación. Y con su embarcación, ¿qué hace? Llega a Ítaca. Al fin llegó a Ítaca. Mientras tanto, Telémaco recuerda que estaba en Esparta y llega también a Ítaca. ¿Qué hace Atenea? Atenea viste a Odiseo de mendigo para que no puedan observar la llegada de Odiseo, ¿no? Pero a su vez, Atenea hace que Odiseo y Telémaco se encuentren. Así que cuando Odiseo y Telémaco se encuentran, ¿no? Telémaco no puede creer que es su padre, ¿no? Así que Odiseo le dice algunas palabras, Telémaco se maravilla, al fin conoce a su padre, ¿no? Llora, le abraza, ¿no? Y le dice, padre, es el momento de atacar, matemos a los pretendientes, vamos, ¿no? Telémaco todo furioso, ¿no? Y Odiseo le dice, tranquilo, hijo, que habrá tiempo para la venganza. Lo que quiero que hagas ahora es que vayas, le digas a tu madre Penélope que has llegado sano y salvo y has traído a un anciano, a un adivino. Dile eso, nada más, ¿no? Así que Telémaco hace eso, ¿no? Pero antes de partir, Telémaco le dice a Eumeo, un pastor, que es leal a su casa, Eumeo, por favor, lleva a este mendigo, ¿ya? Lleva a este mendigo a Ítaca. A ver, por acá, ¿qué sucede, Saúl? No, recuerda que él estaba en Feacia y le cuenta todo al rey, al Sino. ¿No? Le cuenta todo lo que habíamos señalado y luego de contarle todo, el rey Alcino le da una embarcación y esa embarcación, Odiseo llega al fin a Ítaca, ¿no? Todo lo que le ha contado, todo lo que hemos visto en este punto, ¿no? Todo esto es lo que le cuenta al rey Alcino. Por eso que el rey Alcino se maravilla por todo lo contado por Odiseo y es ahí donde le da una embarcación y ahí Odiseo llega al fin a Ítaca. Mientras que Telémaco estaba en Esparta, recuerdan, ¿no? Y Menelao le había dicho algo a Telémaco dónde estaba Odiseo, así que Telémaco ha viajado ahora, ha retornado a Ítaca y Odiseo también ha retornado a Ítaca al fin y los dos se han encontrado aquí, en Ítaca, ¿no? ¿Ya? Al fin se han encontrado en Ítaca. Y es por eso que Atenea lo ha vestido de mendigo.
Y Telémaco le está diciendo a Eumeo, Eumeo es un pastor, para que lleguen a Ítaca. A ver, claro, todo lo que le ha contado a Odiseo, todo eso es una historia antes de la llegada a Feacia, claro, porque recuerden, miren, aquí está Ogygia, ¿no? Y justo ese punto es lo que le cuenta también. Le cuenta lo de Ogygia, lo de Feacia. Ujú. Todo eso pasó antes de la llegada a Feacia, sí. Porque recuerda que Odiseo le está contando desde que salió Odiseo de Troya, pasó por los Cícones, Lotófagos, Cíclopes, Eolo, Lestigones, Circe, Hades, Sirenas, Escile Caribdis, la vaca del sol, Ogygia y la llegada a Feacia. Por eso le dice, ¿no? Y llegué a su tierra y gracias a su hija Neusica es que logré sobrevivir, ¿no? Y por eso que el rey le entrega una embarcación y Odiseo llega a Ítaca. Ahora, ¿qué sucede en Ítaca? ¿No? En Ítaca, Odiseo ha llegado, se ha entrevistado con Telémaco, ahora Telémaco está yendo donde Penélope y le está diciendo, he traído a un adivino. Sí, Odiseo le cuenta todo al rey Alcino lo que le ha pasado, ¿no? ¿Ya? Ahora estamos en Ítaca. Odiseo ya se fue del reino de Alcino, del rey Alcino, ¿no? Del reino de Feacia y ha llegado a Ítaca. En Ítaca, Odiseo, vestido como mendigo, va a ser acompañado por Eumeo, que es un pastor, ¿no? Eumeo está llevando a Odiseo al palacio. Los pretendientes querían matar a Telémaco, pero no lo logran, ¿no? Así que Eumeo y Odiseo están llegando al palacio y en ese instante Odiseo a lo lejos ve a un perro, ¿no? Y está flacuchento, muy viejo, ¿no? Tumbado está ese perro. Y Odiseo se percata que ese perro es Argos, su perro, que hace mucho tiempo lo había dejado, ¿no? Así que le pregunta a Eumeo, ¿y ese perro? Le dice, parece que es un perro que antes ha sido muy venerado, le dice, ¿no? Y entonces Eumeo le dice, bueno, ese perro como usted lo ve ahí, todo mal, ¿no? Flaco, ese perro le pertenecía a mi amo Odiseo. Pero desde que Odiseo se marchó a la guerra, el perro ya no era igual, ¿no? Ya no iba a la casa, a la cacería, ¿no? Y poco a poco fue abandonado por las demás personas. Así que Odiseo está triste, ¿no? Que su perro esté así, ¿no? Y mientras va acercándose, Argos olfatea, se da cuenta que es su amo, que Odiseo ha vuelto, así que Argos, con la poca fuerza que tiene, mueve la cola, alza sus orejas, ¿no? Como señal de haberlo reconocido, de querer acercarse donde su amo, al fin ha vuelto su amo de tantos años, y después de estas cosas cae Argos, muere. Muere porque sabe al fin que su amo ha vuelto. Odiseo no puede llorar, por más que eso le ha dolido en su corazón, ¿ya? Porque si no, todos van a saber de su presencia. Así que Odiseo, mientras está caminando con Eumeo, se limpia la lágrima, ¿no? Sin que se percatase Eumeo. Ve cómo de pronto al fin Argos descansa en paz. Luego de ello, Odiseo se va a entrevistar con Penélope. Penélope le dice, ¿es verdad que usted conoce a mi esposo? ¿Lo ha visto? Y Odiseo le dice que sí, ¿no? Penélope se sorprende y le dice, usted sí ha conocido a mi esposo. Odiseo le dice, su esposo va a volver, no se preocupe, ¿no? Penélope le sonríe y manda a llamar a la nodriza Euriclea. Euriclea, lávale los pies a este mendigo. ¿Quién era Euriclea? Euriclea era
la nodriza de Odiseo, o sea, aquella mujer que había enseñado a Odiseo, había cuidado a Odiseo desde muy pequeño, desde que nació, ¿no? Así que de pronto Euriclea conocía, ¿no?, a Odiseo como si fuese su hijo. Así que Euriclea, ¿qué hace? En ese instante, cuando, ¿no?, va a lavarle los pies, descubre una cicatriz, la misma cicatriz que Odiseo se hizo cuando era joven, en el mismo lugar. Así que Euriclea no puede creerlo, porque se da cuenta que está lavando los pies de Odiseo, de su rey, ¿no? Lo llama hijo, ¿no? Así que Euriclea, llorando, mira, ¿no? Sin duda eres Odiseo, hijo mío, le dice. No te había reconocido antes, ¿no? Y cuando Euriclea quiere decir, ¿no?, gritar, feliz y contenta que al fin ha llegado el rey Odiseo, ¿no?, Odiseo le agarra el cuello y le dice: Euriclea, calma. Si realmente amas a quien observas al frente, es necesario no decirlo, porque voy a vengarme de los pretendientes. Pero antes de eso, tiene que ser mi ausencia un requisito, dice, ¿no? Entonces, Eurique le dice: está bien, amo, ¿no? Odiseo ahora habla con Eumeo, habla con Telémaco, están ya concretando para la venganza. Penélope manda llamar a todos los pretendientes y le dicen: ustedes van a hacer algo para ser el nuevo rey de Ítaca. Observen ese arco. Tienen que trenzar ese arco, agarrar la flecha y con la flecha lanzarlo y pasar por los 12 aros que están aquí, los 12 aros de estas hachas, ¿no? Esa flecha no tiene que chocar en ningún aro y llegar al punto exacto. Aquel que logre eso será digno de ser rey de Ítaca. Y se retira Penélope. Los pretendientes intentan, ¿no? Agarran el arco, trata de trenzarlo, no pueden. Otro trata de trenzarlo, no puede. Y así están uno tras otro, hasta que el anciano Odiseo agarra el arco, todos se burlan, ¿no? Telémaco le dice: sí, puede hacerlo, porque también es un huésped de la casa. Así que Odiseo, anciano, ¿no?, agarra el arco, lo trenza, todos se sorprenden, agarra la flecha, tira la flecha, pasa por los 12 aros y llega al punto exacto. Y en ese instante todos se maravillan, se horrorizan, y uno de ellos le dice: ¿quién eres? Y en ese momento Odiseo agarra el arco una vez más y la flecha y lo lanza. Atenea le quita el traje y todos se dan cuenta que es Odiseo. Odiseo mata al primero que le preguntó. Agarra una lanza y mata al segundo. Las compuertas se cierran. Los pretendientes van corriendo de un lugar a otro, pero por la puerta donde está a punto de cerrarse no logran salir. Van a la otra puerta. Y así, mientras Odiseo y Telémaco están matando a uno y a otro. Y cuando la última puerta está a punto de cerrarse, uno de los sirvientes agarran arco, flechas, ¿no?, espadas, ¿no?, cascos, lo que puedan, y lo lanza antes que la puerta se cierre. Así que algunos pretendientes van a tener flecha, arco, espada, ¿no?, casco. Odiseo, al darse cuenta de eso, retrocede, teme, pero Atenea le dice a Odiseo: ¿qué pasa? No temas, y le infunde valor, ¿no? Y empieza una vez más la masacre, matando y matando a los pretendientes. Ahí se da la venganza de Odiseo, ¿no? Luego de ello, Odiseo se encuentra con Penélope, ¿no? Penélope no puede creer que es Odiseo, ¿no? Piensa que de pronto es un dios que está jugando con ella. Así que de pronto, ¿qué hace? ¿No? Penélope mira a Odiseo. Antes de eso, Odiseo, ¿qué había hecho? Odiseo le dice a Eumeo: Eumeo, todos los sirvientes que apoyaron a estos pretendientes, mándalos a traer, que ellos limpien el cuarto, ¿no?, o sea, la sala donde se ha generado esta matanza, que lleven los cuerpos y luego de ello mátalos.
mata a los traidores de mi casa, dice, ¿no? Después de eso se encuentra con Penélope, ¿no? Penélope le dice a Odiseo, ¿no? Seguro has estado cansado, le dice, ¿no? Manda a llamar a su sirvienta y le dice, por favor, lleva al rey Odiseo a la recámara, ¿no? Para que pueda descansar, pero antes de ello, ¿no? Para que pueda darse un baño, ¿no? Pero cuando dice la recámara, ella señala un lugar que no es el lugar donde está la recámara, ¿no? Así que Odiseo le mira a Penélope y le dice, mujer, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Acaso un dios? ¿Quién ha logrado sacar el lecho nupcial y lo ha trasladado a ese lugar? Es casi imposible. Ha tenido que ser una divinidad, una fuerza bruta para poder sacar, ¿no? Las raíces debajo de la tierra y quitar todo esto y llevarlo a ese otro lugar, ¿no? Le está diciendo Odiseo así todo un poco sorprendido y furioso, ¿no? Penélope sonríe y le dice, en verdad eres mi esposo. Sí eres mi esposo, al fin, después de tantos años, al fin nos reencontramos, le dice, ¿no? Sucede que Penélope había realizado esto, ¿por qué? Porque recuerda que Penélope pensaba que un dios estaba jugando con ella, ¿no? Por eso que Penélope dice a su esposo, a su supuesto esposo, que vaya al lecho nupcial, o sea, a la recámara, pero señala otro cuarto. Si de pronto era una divinidad, esa divinidad posiblemente no hubiese sabido que en ese lugar no estaba la recámara. Entonces le hubiese seguido la corriente, ¿no? Entonces Penélope ahí ya sabía que no era Odiseo, sino un dios. Pero como Odiseo sabe que en ese lugar no está la recámara, por eso que le dice a Penélope, ¿no? Penélope, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo iba a estar la recámara ahí si el lecho nupcial está en otro lugar? Además, Odiseo había construido la cama, el lecho nupcial, con un tronco enorme, ¿no? O sea, bien grande el tronco y tenía unas raíces por debajo de la tierra. Lo había construido, había tallado todo esto, así que era casi imposible que un mortal logre llevar el lecho nupcial a otro espacio, ¿no? Y eso solamente sabía Odiseo y Penélope. Por eso que Penélope hace eso, ¿no? Luego de ello, Odiseo se marcha, va donde su padre, ¿no? Se abrazan, lloran, ¿no? Porque recuerda que su padre también esperaba a Odiseo, pero le dice, padre, todavía no es tiempo para llorar, tenemos que esperar la llegada de la familia de los pretendientes, porque la familia de los pretendientes van a buscar venganza. Y efectivamente eso es lo que sucede. La familia de los pretendientes están yendo al palacio para matar a Odiseo y matar a su familia, ¿no? A Odiseo, a Telémaco, Laertes, que es el padre, y también a Penélope, ¿no? Por eso que en ese instante Atenea baja y grita a la familia de los pretendientes, indicándoles que no es posible eso, porque los dioses han hablado y los dioses están con Odiseo. Así que no pueden ir a matar a Odiseo porque si no, se las verán con los dioses, castigo de los dioses, ¿no? Ya que Odiseo ha obrado bajo su legítimo derecho, ya que los pretendientes han intentado usurpar el trono. Todo eso le dicen, así que la familia de los pretendientes tiran las armas y de pronto hacen un pacto con Odiseo y así finaliza esta historia. Así finaliza la gran epopeya, la Odisea. ¿Ya? Ahí están los tres ejes fundamentales de la Odisea: la telemaquia, los viajes de Telémaco en busca de su padre; el Nostos, las aventuras de Odiseo para llegar a Ítaca; y la matanza de los pretendientes, que sería la venganza, del capítulo 13 al capítulo 24. Muy bien, eso sería entonces la Odisea. Ahora sí, todo esto para que puedas ir a dar el examen. ¿Alguna duda, alguna pregunta por aquí? Hasta este instante, hasta este momento, preguntas, dudas. Recuerda que ya tienen ahí el enlace. Tienes el enlace para poder realizar, ¿no?, el examen, las tres preguntas relacionadas a la Odisea. A ver, por acá dice, no, a ver, Julio,
hay algunas leyendas relacionadas a la Odisea, bueno, a la historia de Odiseo, ¿no? Algunas leyendas. Puedes dar el examen, son 3 preguntas, y luego retornas para desarrollar, ya para desarrollar, recuerda algunas preguntas de la clase de hoy. A ver, vamos con algunas preguntas para que se pueda visualizar. Pero recuerda que tienes que responder el examen, son 3 preguntas del examen. A ver, por aquí, muy bien. Ailín, 18 y 18. A ver, dice, ¿por qué Poseidón odia a Odiseo? ¿Recuerdan ustedes por qué de pronto Poseidón odia a Odiseo? A ver, por acá nos dicen, efectivamente, porque va a cegar a su hijo Polifemo, ¿no? Muy bien, ajá. Ahora, ¿por qué Odiseo bajó al Hades? ¿Qué tenía que hacer Odiseo en el Hades? Claro, tiene que hablar con el adivino Tiresias, el adivino ciego, recuerda, ¿no? Que le va a profetizar si va a llegar o no va a llegar a Ítaca, que fue recomendada, exacto, ¿no? Recomendada por Circe. Muy bien, dice, ¿cómo se representa la vida en la epopeya homérica titulada Odisea? A ver, ¿cómo se representa la vida en la Odisea?
Exacto. La vida es representada como un viaje cuyos obstáculos que tenemos que hacer. Superar esos obstáculos ¿para qué? Para lograr alcanzar nuestra meta personal, ¿no? Claro, un camino lleno de obstáculos, ¿no? Muy bien. A ver, en la pregunta número 4 dice, una de las siguientes afirmaciones es correcta. ¿Cuál de estas cuatro es correcta? A ver, en general, ¿no? Dice, en el periodo jónico de la literatura griega destacó el dialecto ático. No, pues no. Sino el periodo jónico se llama así por el dialecto, que es el jónico. Los trovadores, no existen los trovadores todavía en la época antigua, sino los aedos, ¿ya? Hesíodo es un representante de la épica y no de la lírica, y el género más antiguo fue la épica. Recuerda, las epopeyas son parte del género épico. Pregunta 5. A ver, esto sí ustedes. Pregunta 5. Elija la alternativa que contenga una relación debidamente formada, o sea que sí es correcto. Pregunta 5. ¿Cuál sería la respuesta? Lo correcto. A ver, dice, Telémaco enfrentó a los soberbios sícones. No. Quien logra eso es Odiseo. Menelao, rey de Ítaca, perdón, rey de Esparta, ofreció noticias de Ulises, o también llamado Odiseo, a Telémaco. Sí. Recuerda que es Menelao, rey de Esparta, que le dice, Telémaco, tu padre está retenido en Ojigia. ¿Qué dice aquí? Odiseo estuvo retenido durante 10 años en Ojigia, no, 7 años. Y Poseidón obstaculizó el retorno de Telémaco, no, de Odiseo, de Telémaco no. Así que la respuesta es la B. La 5 es la B. En la pregunta 6, en la Odisea es el personaje que simboliza la lealtad a la patria y a la familia porque, ¿cuál sería? Exacto, el Odiseo. Muy bien, esa sería la respuesta. Muy bien, chicos, nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense. Espero verlos la siguiente semana. Buenas noches a todos ustedes.